Muy buenos días a toda la familia CCI Valle Ágape. Ya nos estamos conectando para otro día de devocional. Estamos muy felices de tener el devocional con ustedes. Ahorita en un ratito Paco también se va a estar enlazando, se va a estar conectando con nosotros. Entonces váyanse preparando con su Biblia, con el versículo de hoy, con todas las cosas que necesitan para esta transmisión. Hola a todas las personas que se están conectando. Hola. Mariana Fertach y todas las personas que están escribiendo. Hola, simplemente vamos a esperar solo unos minutitos más para que Paco se pueda conectar y empecemos esta transmisión. Muy bien. Vamos a empezar. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ya listos. Buenos días, ¿cómo están? Listos. Buenos días. Bien, ¿y tú? Muy bien también, buenos días a todos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en una mañana más de devocional. Muy bien. ¿Qué Oye, te parece si empezamos? ¿Qué pasó? no, yo estoy listo para arrancar. Sí, bueno, vamos a empezar. Muy bien, pues hoy vamos a meditar en Juan, capítulo número 13, versículo número 7. Ujú. ¿Ok? Juan, Bueno, creo que tuvimos una pequeña pausa por la señal. Si quieres podemos volverlo a leer porque no se escuchó nada. a ver, dice, entiendes, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Ahora sí. Ok. Fíjate que este versículo, Ruth, me gusta mucho que podamos meditar en él, porque Jesús está siendo muy claro con Pedro en lo que está sucediendo. En este versículo nosotros vemos una historia donde Jesús está con los discípulos y lo que están haciendo ellos, están en medio de un momento muy emblemático, y es que Jesús está lavándole los pies a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús les dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Voy a lavarte los pies. Y Pedro dice, no, tú eres Jesús, tú eres el maestro, ¿cómo que tú vas a hacer esto, no? Y le dice, entonces Jesús dice, el versículo 7 dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Entonces, me encanta mucho esta parte porque Pedro prácticamente le estaba diciendo a Jesús, no quiero que lo hagas, porque el lavado de los pies era una tarea que estaba designada solamente a los esclavos que no eran judíos. Entonces, al ver a Jesús siendo el maestro hacer esto, todos se quedaron con una idea de qué está pasando. Pero Jesús les dijo, hey, es necesario. En el versículo más adelante le dice, si no hago esto, entonces no vas a ser uno de los míos. Hay otra versión, la nueva traducción viviente dice, me encanta la nueva traducción viviente porque dice, si no hago esto, no me vas a pertenecer. Wow. Entonces, me encanta porque Jesús está diciendo, hay cosas en la vida que nosotros podemos vivir ahora que no vamos a entender, pero son parte de un plan que está cumpliéndose para poder llegar a aquello que Dios ya habló para nosotros. Sí. Me encanta esto que cuentas acerca del contexto de este versículo, cómo Jesús hizo un acto de servicio, aparte de enseñarles y hacer crecer a sus discípulos y todo hizo, siempre estuvo haciendo actos de servicio, pero me encanta que cuando dice ahora no entiendes, Jesús no simplemente les estaba explicando algo con palabras, él estaba haciendo algo con un ejemplo para que ellos pudieran ver que era servir a los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, me encanta que Jesús, en vez de solamente explicar con palabras, trataba de explicar
con hechos para que los discípulos pudieran comprender o pudieran entender. Y a veces al principio no podían entender, pero Jesús decía, va a haber un momento más adelante en el cual vas a poder entender todas las cosas, ¿no? Entonces, Y- ¿sí? no, no, ¿Quieres no, decir? no, 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 Didi. No, sí, sí, sí. O sea, nada más iba a decir eso, que muchas veces nosotros queremos comprender al momento, pero siempre hay un tiempo en donde hay una revelación y cuando a veces decimos mucho esa palabra, pero no comprendemos la profundidad. Cuando hay una revelación, hay un abrir de ojos una vez y para siempre, ¿no? O sea, hay Sí. como una verdad que hay un convencimiento en tu corazón, ¿no? Entonces, me encanta eso de Jesús, que dice, bueno, como que ya lo estoy haciendo, tal vez ahorita no entiendas lo que estoy haciendo, pero pronto lo vas a entender, ¿no? Ahora, me gusta mucho porque en esta parte Jesús nos está diciendo algo muy claro y nos está diciendo, no todo lo tienes que entender en el momento, pero es importante que sigas haciendo lo que yo te he dicho que hagas. Ujú. Eso es clave. Nosotros hemos hablado acerca de cómo cuando nosotros caminamos en lo que Dios nos dice, aún sin entender las cosas, eso va a producir bendición y va a traer bendición a nuestra vida. Hay cosas que no entendemos, pero de pronto es como si fueran, ¿cómo le podemos llamar? Piezas que se van uniendo en un rompecabezas. Es como engranes que van moviendo cada vez más las cosas, de tal manera que dices, oye, entonces Dios hizo esto por esto. Oye, entonces por eso pasó aquí. Ah, entonces por eso conocí a esta persona. Por eso, entonces inmediatamente te regresas al primer instante cuando dices, oye, fíjate, y eso no lo entendía. ¿Por qué? Porque no era el momento. No era el momento. Hay una parte más adelante, ahí mismo en el libro de Juan, donde Jesús habla acerca de cómo hay cosas que en ese momento no habían sido reveladas, pero cuando Él quita eso de sus ojos, prácticamente después todo les es revelado y se Sí. puede entender de una manera. Entonces, qué increíble es darnos cuenta de eso, es decir, Dios, yo voy a hacer las cosas como tú me las dices. Y en el momento que tú digas es justo y es necesario que tú lo entiendas, ¡pum! Yo sé que las cosas me van a ser reveladas. ¿Por qué? Y esto yo creo que es muy claro, Ruth. Muchas veces hay situaciones o hay cosas que vivimos que Dios nos pide hacer. Si nosotros las entendiéramos en ese momento, no las haríamos. Sí, Nos así es. limitaríamos, nos Ajá. limitaríamos a hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque, sí, como tú dices, nos limitaríamos nosotros mismos, diríamos, no puedo, no estoy capacitado, no es el tiempo, o qué flojera, o no quiero hacerlo, como tú dices, pero yo creo que parte de el entender las cosas lleva el primer paso, que es hacerlas. O sea, primero aprender acerca de lo que Jesús hacía, seguir sus, su ejemplo. Por eso decimos que él vino a servir, no a ser servido, y nosotros por Exacto. eso estamos siempre sirviendo a los demás, apoyando a los demás, enseñando a los demás, haciendo lo que podemos por los demás. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es nuestra naturaleza y lo que nosotros tenemos que hacer. Pero como tú dices, o sea, él muchas veces nos pide cosas, yo creo que la mayoría de las veces nos va a pedir cosas que no podemos entender al momento, pero no tenemos que hacerlo, simplemente vamos a decir, ok, si a ti te parece una buena idea, pues a mí también. Entonces, la voy a hacer y mientras la estoy haciendo, empieza a haber un entendimiento del por qué me pidió las cosas. Pero si Exacto. nunca lo hago porque no entiendo por qué me pide algo, pues entonces jamás voy a entender por qué, porque no he dado ni un paso de fe o no he obedecido. Hemos hablado acerca de la obediencia y que la obediencia tiene que ser inmediata. O sea, Exacto. si Dios te pide algo y tú estás por semanas y por semanas y por semanas, pues estás en desobediencia. O sea, no estás Sí. creyendo en fe en lo que Dios te ha hablado. Entonces, el chiste es empezar a dar pasos de fe y seguir avanzando en lo que Dios te está diciendo, y eso te va a llevar a un entendimiento de las cosas, ¿no? Ahora, la palabra fe, como lo mencionas, es clave. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de Eclesiastés, que decíamos que todo tiene su tiempo? La fe la fe es la que nos permite entender el tiempo de Dios. Hemos hablado acerca de, ¿te acuerdas cuando hablamos del tiempo de Dios es perfecto?
Bueno, la fe es la que te permite entenderlo. ¿Por qué? Porque la fe abre tu campo de visión. La fe es como extenderte a algo que a simple vista no se ve, pero que en tus ojos de la fe puedes ver más allá. Entonces dices, Dios, no es necesario que lo entienda ahorita. Lo único que yo necesito es la palabra que dice que yo lo haga. Y fue lo que hizo Pedro. Al momento Jesús le dice, ahorita no lo vas a entender. Y él dijo, ok Jesús, haz lo que tengas que hacer. Tú lo estás diciendo, yo te creo, yo lo hago, y cuando tú digas que es el momento, entonces es cuando yo lo voy a hacer. Pero si nosotros no vemos nuestra vida siempre con los ojos de la fe, si nosotros no dejamos que nuestra fe actúe como este catalizador que impulsa las cosas a que sucedan, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a generar este sentido de impaciencia todo el tiempo. Y cuando no entendemos algo y estamos, no sé cómo decirlo, aferrados hasta cierto punto de, es que quiero que entenderlo ahora mismo, entonces te va a causar frustración. Sí. Y tú vas a decir, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios nada más te está diciendo, Jesús nada más te dice, hey, tranquilo, tranquilo, en su momento las cosas van a ser reveladas y vas a poder entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Me encanta decirlo, no se trata de que Dios quiera hacer algo en contra de nosotros, o no se trata de que Dios nada más nos quiera poner en hold, al contrario, lo hace por nuestro bien. Es tanto su amor para con nosotros que Él ha decidido que ciertas cosas son mejores que no las entendamos ahora. Es como si un niño chiquito viene y me pide que yo le explique algo, que yo sé que si se lo explico, lo único que va a hacer es confundirlo en lugar de hacerlo crecer. Pero si yo espero a que el niño madure emocionalmente y madure sus pensamientos y yo ya le explico cualquier cosa, entonces el niño lo va a poder hacer, lo va a poder captar. Por eso es que nosotros vamos aprendiendo constantemente y es que Dios nos va revelando las cosas, pero es que es en su tiempo, Sí. en su tiempo. Qué increíble, Ruth, es, y yo creo que tú y yo lo hemos aprendido mucho y más en este último tiempo. Qué increíble es descansar en el tiempo perfecto de Dios y decirle, Dios, aunque no lo entienda, yo descanso en lo que tú me estás diciendo. Ahorita, mientras estabas hablando, el Espíritu Santo me estaba diciendo, este, cuando vives en desobediencia, vives en ignorancia. Si tú piensas que puedes vivir de una forma desorganizada, desobediente, que estás en esta frustración que tú dices constante y constante y que no te avientas a creerle a Dios y a obedecerle, nunca vas a encontrar el entendimiento acerca de Exacto. las cosas. Entonces, tenemos ya, o sea, porque también podemos ser a lo mejor unas personas que todo el tiempo estén diciendo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿no? Y eso es simplemente que te quedas en el mismo lugar. Es Exacto. como el necio que dice que no puede avanzar, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a avanzar en obediencia, no retrocedes a cada rato o no te estancas a cada rato, tú simplemente, como Exactamente. ahorita estamos diciendo, Ajá. obedeces ciegamente, Exacto. obedeces y eso te lleva a entendimiento y entendimiento. Por eso, cuando alguien permanece en obediencia, ¿qué es lo que pasa? Esta obediencia a Dios. Dios dice, haz esto y tú dices, ok, si tú dices, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y de repente tú empiezas a ver cómo las personas se les empieza a abrir el entendimiento y empiezan a influir en muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los llevó a poder experimentar algo. Pero no podemos permanecer en desobediencia, permanecer en falta de fe y querer el fruto o querer el resultado del entendimiento. No se puede, ¿no? Exactamente. Es que muchas veces nosotros queremos ver el resultado inmediato sin saber lo que esto lleva. Y a veces es importante que nosotros podamos confiar. Es como hay una frase que dice trust in the process o confía en el proceso, ¿no? Pero al final es algo que Dios ya nos dice. Si en este versículo Jesús está diciendo, hey, tranquilo, tal vez ahorita no entiendes lo que está pasando, pero los vas a entender después. Lo que Jesús está diciendo entre líneas es, hay algo que yo estoy desarrollando. ¿Qué voy a forjar en esto?
tu carácter, tus emociones, eh, madurez emocional, madurez espiritual, madurez en todos los sentidos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento exacto, entonces puedas actuar. ¿Qué pasa cuando tú actúas como se le dice, sin conocimiento de causa? ¿Qué pasa si yo te pido hacer algo y tú no sabes todavía cómo reaccionar? Pues vas a actuar tal vez de una manera equivocada, pero si dejas que el tiempo pase, si dejas que Dios te revele cada cosa y que sea Él el que te enseñe y te muestre, entonces ya no vas a actuar igual, porque ahora sí vas a saber qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar. Y ahí es donde las cosas cambian por completo. Por eso, esta parte es bien importante y al final me gustó mucho eso que te decía. Por eso Jesús le decía al final a Pedro, si no haces esto, o más bien, si no me dejas a mí hacer esto, entonces no vas a ser uno de los míos o no me vas a pertenecer a mí. ¿Por qué? Porque al final es también ese proceso de dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y confiar. Ujú. Confiar. La palabra confianza es una palabra que a veces la gente batalla para confiar en otros y sobre todo para confiar en Dios. Pero si pudiéramos entender un poquito cómo Dios ve el panorama completo, Él ve, como decimos, the big picture. Él conoce lo que va a pasar mañana, pasado mañana, en un año, en 10 años. Entonces, qué mejor que confiar en Él, que sabe hacia dónde van las cosas. ¿Y yo qué hago? Yo simplemente digo, va Dios, te creo, actúo y soy diligente en todos los pasos que doy. Y me suelto, o sea, porque como tú dices, muchas veces no confiamos en Dios porque seguimos aferrados al pasado de me hicieron o yo no puedo confiar porque me traicionaron, me abandonaron, me dijeron, me hicieron y seguimos en este pasado que Dios quiere sanar y Dios quiere restaurar y una vez que sana y restaura, empezamos una nueva vida. Entonces, cuando empezamos una nueva vida, tenemos que empezar a ver de una forma diferente y saber que Dios no es igual que las personas, que Dios jamás se va a mostrar para con nosotros y que Él siempre está con nosotros todo el tiempo, lo hemos dicho. Nosotros podremos decirle a Dios, no tengo tiempo para ti. ¿Por qué? Porque mi vida es tan ocupada que no hay un espacio de tiempo para Dios. Hay muchas personas que pueden pensar esto, que no es cierto, siempre hay un espacio. Pero Dios no es así. Dios piensa, todo mi tiempo es para ti, o sea, todo mi tiempo es para verte, para estar contigo, para estar viéndote crecer, para bendecirte. Entonces, tenemos que entender que Dios no es como nosotros, ni es como todas las personas que nos han tratado mal. Entonces, por eso es porque confiamos plenamente y ciegamente en Él, ¿no? Exactamente. Y fíjate que con esto que dices tú, recuerdo mucho lo que hemos ya platicado en algunas ocasiones. Eh, nosotros concluimos o nosotros confiamos en Dios en base a los conceptos que tenemos de Él. Si yo he creído que Dios va a reaccionar de cierta manera, entonces yo reacciono también de eso. Me han, eh, tal vez no es en confianza, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a pensar que Dios también reacciona de la misma manera, cuando no es así. Dios, en la Biblia nosotros vemos cada una de las promesas de Dios y creo que hasta el día de hoy, Ruth, tú y yo creo que hemos visto siempre esa parte muy, muy clara y cómo entre más nosotros lo conocemos a través de lo que dice la Biblia, es más claro entender y confiar en Él. Sí. Porque si fueran casos aislados y cosas que a lo mejor alguna vez alguien me contó, pero cuando se vuelven experiencias propias y cuando la Biblia se vuelve algo vivencial, algo que tú ya dices, oye, es que esto ya me está pasando a mí, esto ya lo vivo yo. Ah, bueno, entonces ahora sí dices, ¿sabes qué, Dios? Confío completamente en ti. Y en... ¿Por qué? Porque al final regresamos a lo que hemos dicho anteriormente. Sus planes son de bien para nosotros, para tener un buen futuro, el bienestar, la bondad, la alegría, el gozo y la paz que Él tiene. Bueno, creo que ¿Ahí me escuchas? se está, sí, se cortó muchito. Okay. Bueno, yo además mencionaba que
en lugar muchas veces de nosotros dejar que las cosas fluyan, como decías ahorita, nosotros mismos nos volvemos en los detractores que detenemos que todo fluya Ajá. como debe de ser. Sí. Entonces, pues yo creo que esa parte es muy importante y creo yo que podemos meditar mucho en este versículo y terminar siempre siendo muy específicos y ¿cómo explicarlo? Vaya, enfocarnos mucho en esta parte. No es necesario entenderlo todo en el instante, pero si Dios te está diciendo que lo hagas, hazlo, porque al final Él sabe lo que es bueno para ti. No tratemos de Sí, entenderlo, y me encanta simplemente actuemos. hacerlo y confiar y como siempre lo estamos diciendo, porque Él es un buen padre. No podemos, no sé cuál sea la experiencia de cada persona en relación a sus padres o a su crecimiento, pero Dios, y a veces tendemos a relacionarlo, ¿no? O sea, si nos fallaron o si nos trataron mal o si no tuvimos, tendemos a relacionarlo con la imagen de Dios, pero tenemos que entender que Dios es un buen padre y es un padre perfecto y es un padre que conoce todas las cosas y que nosotros tenemos que entender que Él ve la historia completa de las cosas y Él pensó en nosotros antes de que nosotros ni siquiera tuviéramos razonamiento o pudiéramos tomar decisiones. Entonces, tenemos que entender que nosotros también tenemos que tener un espíritu enseñable para con Dios. O sea, no podemos siempre ser tan aferrados de yo quiero hacer esta cosa, yo quiero hacer esto y las cosas como yo quiera. O sea, tenemos que entender que nosotros también tenemos que soltar las cosas y decir, voy a dejar que tú me enseñes y que tú me guíes y tú me digas qué hacer. Y yo voy a confiar plenamente. ¿Por qué? Porque tú eres un buen padre que tiene cosas Exacto, buenas para mí, ¿no? exacto. Y fíjate, con esto que dices, recuerdo de esta palabra. En la Biblia dice, que, que ¿quién, quién siendo padre, si su hijo dice, ¿sí me escuchas? ¿Lo puedes volver a repetir? ¿Quién siendo padre qué? Sí, dice la Biblia, ¿quién siendo padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar un alacrán? O si le pide pan, le va a dar una piedra. Dice, si ustedes, siendo humanos, les dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, que tiene amor para con ustedes, no les va a dar cosas buenas. Así es. Entonces, es ahí donde entiendes y dices, claro que voy a confiar completamente en Dios. O sea, si Él tiene siempre cosas buenas para mí, pues tengo que confiar en Él, ¿no? Así es. Perfecto. Me encanta Muy estar bien. cada mañana meditando en la palabra. ¿Qué? ¿Qué decías? No, 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 ya, pues sí, sí, te escucho. Es que se corta Ay, también un no. poquito. Sí, se está cortando. ¿Qué te parece si terminamos este momento orando? Claro que sí. Perfecto. Vamos a orar entonces. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta palabra que pudimos meditar el día de hoy, porque sabemos que algunas veces, aunque no entendemos las cosas, nosotros podemos confiar que al final el resultado es algo bueno para nosotros. Confiamos en ti y sabemos que todo lo haces para nuestro bien. Gracias por todo lo que tienes preparado para nosotros hoy y el resto de la semana. Gracias por la vida de cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias por sus familias. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en medio de nosotros. Te damos gracias. En tu nombre, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias a todos, por vernos, por estar con nosotros. Compartan este video para que sea bendición a otras personas. Entren a nuestro canal de YouTube, Somos En Agape YouTube, TV también. sí. ¿Manda? En YouTube somos Agape TV. Sí, en YouTube somos Agape TV y de ahí también pueden compartir si quieren para que otras personas puedan escuchar los devocionales, que está increíble tener estas palabras diarias, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas Muy gracias a bien. todos. Gracias, Ruth.
Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Bye.